quiero pasar a la palabra, quiero pasar a la esencia, a lo principal, mas no es lo único de este servicio, pero es lo principal porque usted se va a llevar la palabra y eso que usted se lleve es lo que va a traer frutos. Amén. Quiero que me acompañe al libro de Isaías, por favor. Isaías, vaya al capítulo 9. Si no trajo Biblia, va a estar proyectado aquí también en la pantalla. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, y el Señor me ha estado hablando bastante tiempo acerca de la luz, Y este pasaje refleja lo que Dios quiere hablar, lo que Dios quiere manifestar cuando habla referente a la luz. Isaías 9, capítulo 9, en el versículo 1, y este es el título del mensaje: mas no habrá siempre oscuridad. Iglesia, ese título tiene que resaltar en nuestras vidas: mas no habrá siempre oscuridad. Esto me indica a mí que hay un límite, esto me indica a mí que hay un tiempo, esto me indica a mí que hay un fin, que hay un final de las tinieblas, que hay un final de lo desconocido, que hay un final de lo que no queremos o anhelamos para nuestra vida. Porque si usted y yo somos personas sensatas, queremos y anhelamos lo mejor para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra casa. Pero la oscuridad, el tiempo de oscuridad, es el tiempo donde usted está en desconcierto, o usted y yo estamos en desconcierto, estamos en incertidumbre, estamos bajo la certeza, pero de la muerte, bajo la sensación de opresión, de tristeza, de nostalgia, de que no entiende qué pasa, de que no entendemos a dónde vamos, de que no podemos. Es una sensación de ahogo. Para mí la oscuridad es eso, una sensación de ahogo, una sensación de que me asfixio, de que no tengo las fuerzas suficientes para salir de ese lugar. Y llámese ese lugar enfermedad, llámese ese lugar angustia, llámese ese lugar necesidad, llámese ese lugar pobreza, llámese ese lugar división, como usted lo quiera llamar o lo esté viviendo, lo esté experimentando. Es un lugar de oscuridad. Pero Dios me está diciendo aquí en Isaías, en el Antiguo Testamento, hablando desde mucho antes, mi Señor, por profetas, porque Dios nos habla por profetas: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Quédese con esa palabra gloria. Quizá usted no pueda entender el espacio físico o geográfico de donde nos está hablando la Biblia, pero quédese con esa palabra gloria. Al fin llenará de gloria. Al fin llenará de gloria. El cese de la oscuridad es porque llega la gloria. El cese de oscuridad en tu vida es porque la gloria se está manifestando. El cese de oscuridad en mi vida es porque la gloria se está manifestando sobre la enfermedad, sobre la crisis, sobre la necesidad. Amén, iglesia. Dice: el pueblo que andaba, en el 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Es Dios hablando desde antes, iglesia. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Luz resplandeció sobre ellos. Esto empieza a hablarme a mí de que no es la luz del sol. Esto empieza a hablarme a mí de que no es solo la luz de una estrella, que no es una luz opaca tampoco, que no es una luz tenue, que no es una luz que va en descenso, sino que va en ascenso. Es una luz que permanece. Amén, iglesia. Tiene que empezar a despertar en nosotros esa curiosidad. ¿Qué es esta luz? ¿Qué luz es esta que me habla de disipar la oscuridad? Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan al repartirse un botín. Esto me está hablando a mí ahora, iglesia. Cuando la gente cosecha, cuando el sembrador cosecha, la alegría más grande es ver esa cosecha dar su fruto, o esa siembra dar su fruto, esa siembra, ese esfuerzo, ese arado, ese tiempo de espera, ese tiempo de lágrimas, ese tiempo de sudor, ese tiempo de esfuerzo, ese tiempo de inversión. El verlo, el cosecharlo, eso trae
alegría al corazón porque usted pagó un precio por eso. Porque usted pagó un precio y pudo haber sido muy alto o muy corto, pero pagó un precio por eso. Así que llega alegría al corazón. Esa alegría es la que Dios está hablando. Algo similar, está hablando de una similitud, pero creo yo que es más plena cuando salimos no de una cosecha sencilla, sino de un problema, de un conflicto, de una necesidad, de un lugar de angustia, de un lugar de opresión, y salimos de allí. Es que Dios nos está diciendo: te voy a alegrar tu corazón, te voy a sacar de esa enfermedad, te voy a sacar de ese lugar de angustia, te voy a sacar de esa crisis Venezuela, te voy a sacar de ese lugar de necesidad, iglesia, te voy a sacar de esa opresión, hombre, mujer de Dios, te voy a sacar de esa indolencia, hijo, te voy a sacar, joven, de ese lugar de opresión, padre, te voy a sacar de allí. Es Dios hablándonos directamente, es Dios diciéndonos: multiplicaré en ti el gozo, multiplicaré en ti la paz. Iglesia, aumentaré la alegría y se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega y como se gozan al repartirse un botín. Porque tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, serán pasto del fuego, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, dice el Señor, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Iglesia, yo no celebro el pesebre como algo pasajero. Yo no celebro el nacimiento de Cristo como algo liviano, como algo sencillo, como algo artesanal incluso, porque muchas veces lo podemos volver solo artesanal. Y es hermoso el arte, es hermoso hacer la expresión de ese nacimiento, pero tenemos que entender qué hay detrás de esto. Y Dios lo estaba anunciando desde mucho antes de nacer Jesucristo. Dios lo estaba anunciando mucho antes de enviar a su Hijo amado Jesús aquí a la tierra. Y estaba hablando de que luz iba a nacer al mundo. Luz iba a nacer al mundo. La luz que Él anunció desde el principio. La luz que habla Dios desde el principio cuando dice: hay tinieblas en la tierra, y dice: sea la luz, sea ese lugar de tinieblas disperso, sea ese lugar de tinieblas alumbrado. Pero como le expresaba anteriormente, no por el sol, porque el sol un día está en un lado de la tierra, al día siguiente, al girar la tierra, alumbra el otro. Aquí me está hablando de algo mucho más profundo. Aquí me está hablando de algo mucho más grande. Aquí me está hablando de algo que envuelve, sea de día o sea de noche, haya tinieblas o haya cierta claridad. Jesús viene a dar la luz absoluta, o sea, la claridad de parte de Dios, la claridad para tomar decisiones, la claridad para avanzar, la claridad para crecer, la claridad para salir del problema de la circunstancia, la claridad para ser libre no en mi propia opinión, sino en la voluntad de Dios. Amén. Y me sorprende, no me sorprende, me agrada cómo Dios lo sella, porque no pone un solo nombre o no pone un solo destino en él, sino que se llamará Padre Eterno. Padre Eterno. Ya descarta la muerte, descarta la palabra muerte y empieza a hablar de eternidad. Jesús lo primero que sella en la vida de una persona es eternidad. Jesús lo primero que viene a sellar en la vida de una persona, iglesia, es eternidad. Ya no viene por un propósito temporal. Ya nuestra vida pasa a un plano de importancia mucho más alto, porque todo lo que estemos haciendo aquí en la tierra es temporal, es pasajero. Sea en riqueza o sea en conflicto, es pasajero.
Y me gusta que hoy Dios nos está hablando de que ese conflicto es pasajero. De lo que está pasando en Venezuela es pasajero. De que lo que está pasando en tu casa, en tu hogar es pasajero. De lo que esté pasando en el mundo entero es pasajero. Amén. Y tengo que entender entonces que si hay un momento bueno, también puede ser pasajero. Yo necesito de Dios en todo momento. No solo cuando está la oscuridad, porque sí hay oscuridad, pero necesito de Dios cuando tengo algo de claridad. Ya sea claridad en mi familia, cuando estoy viendo todo estable. Perdóneme. Cuando veo todo estable, cuando veo, wow, han cesado los problemas con mi esposa, con mi esposo, los muchachos están más obedientes, mi papá está más comprensivo, mi mamá está más calmada, ya no grita tanto. Cuando estamos viendo eso, necesitamos aún así pegarnos más de Dios cada día. ¿Por qué? Porque la oscuridad no es otro lugar, no es la noche donde están los grillos y los sapos, es la posición de opresión que Satanás quiere traer sobre tu vida y la mía. Entienda ahora lo que es oscuridad. Es ese lugar donde no vemos, ni entendemos qué nos pasa, pero nos cansa. Nos cansa, a mí me cansa. No sé a usted, iglesia, pero a mí me cansa. Me fatiga. Muchas veces me exaspera. Pero ¿qué tenemos que hacer entonces en ese lugar de oscuridad? Clamar ¿a quién? Al sol. Clamar a los grillos. Vamos, iglesia, no es la escuelita. Clamar al Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque alguien me ha sido dado. Hay un nombre que me ha sido dado. Hay un nombre que Dios lo sella como Padre Eterno. Hay un nombre que Dios lo sella como admirable consejero. Admirable consejero. Es poderoso, admirable consejero. Porque ese admirable consejero es el que nunca se equivoca en el consejo que me da. Es admirable, es por encima de todo consejo que pueda haber. Aún sea el consejo de papá y mamá, que es tan necesario, que es tan bueno, que es tan productivo el consejo de un padre y de una madre, porque es necesario como padres dar consejo y es necesario como hijos recibirlo. Pero hay un consejo perfecto, hay un consejo santo, hay un consejo que no se equivoca, hay un consejo que viene a dar el cambio absoluto en lo que esté pensando o en lo que esté haciendo. Y ese consejo es el consejo de Jesucristo. Es el consejo del Evangelio de Jesucristo. Es el consejo de la palabra de Dios. Porque no solo se queda en los 4 evangelios, sino en toda su palabra. Hay gente que me ha querido decir que es de algún fragmento de la Biblia, que es de alguna posición de la Biblia, que es de algún pasaje de la Biblia, pero eso es una mera posición de orgullo o de ignorancia, porque queremos tomar lo que nos conviene. Queremos tomar lo que nos conviene, mas no queremos tomar toda la palabra. Y dice que toda la palabra, necesitamos tomar toda la palabra. Usted no se puede quedar leyendo Génesis nada más. Usted no se puede quedar leyendo Apocalipsis nada más. Usted tiene que leer desde Génesis al Apocalipsis. Y no es solo leerlo, escúcheme. Usted lee, usted aprende, usted escudriña, usted aprende. Pero si usted no anhela, como lo decía Luis en la ofrenda, ese anhelo, esa oración. Fíjense, la oración es una muestra de comunión con Dios. Es una muestra de estar de acuerdo. Cuando dice una oración con ferviente o con esa humillación, es un clamor, entendiendo a quién le estoy clamando. A ese Dios admirable consejero. Y en acción de gracias es fe. La acción de gracias es fe. El ser agradecido a Dios aún cuando no esté viendo el cambio en Venezuela absoluto que quiero, es fe. Es una acción de gracias. Señor, yo sigo caminando no conforme a lo que diga el hombre, no conforme a lo que diga el sistema, no conforme tampoco a la miseria o a la desidia que puede estar viendo. Yo me conformo a tu palabra, me conformo a tu verdad. Si tú me dices que la luz de Cristo va a cambiar la oscuridad de mi vida primero, va a cambiar la oscuridad de mi casa, va a cambiar la oscuridad de mi familia, va a cambiar la oscuridad que ha venido sobre mi cuerpo, sobre mi mente, sobre mi alma, aún sobre mi espíritu. Señor, yo quiero esa luz, yo voy a seguir esa luz, yo voy a dar pasos. Y escúcheme, el creer en Jesucristo es un paso de fe que más nadie puede darlo sino usted.
Y puede desgastarse el pastor y todas las ovejas de la iglesia hablándole y hablándole, y es una siembra que estamos haciendo, pero el que va a dar el crecimiento es Dios, por medio de su fe, por medio de la fe que usted ponga en el nombre de Jesús. Pero yo necesito hablarle de quién es Jesús. Dios me está diciendo: Padre eterno, Padre eterno, Padre eterno. Iglesia, Padre eterno. No es por pocos días, no es por algunos años, no es por un tiempo, no es por el tiempo aquí en la tierra. Es más allá de esto, es más allá de esta carne, es más allá aún de los sentimientos que podamos tener ahora revueltos en el cuerpo. Padre eterno, consejero admirable, yo quiero ese consejo. Yo necesito ese consejo para mi empresa. Yo necesito ese consejo para mi rol como padre. Yo necesito ese consejo para mi rol como pastor. Yo necesito ese consejo como ingeniero. Yo necesito ese consejo como estudiante. Necesito ese consejo como madre. Necesito ese consejo como hijo. Amén, iglesia. Necesito ese consejo como hermano, como ministro, como alguien, como habitante de esta tierra, como alguien que quiere hacer algo bueno aquí en la tierra, hacer algo que tenga un peso de eternidad. Yo quiero hacer cosas que tengan peso de eternidad. Amén. Me gusta el Dios fuerte, me gustan todas, pero el Dios fuerte, no porque me gusta hacer ejercicio, el Dios fuerte implica, iglesia, implica que cuando usted cree va a ser posible. Cuando usted cree, cuando usted y yo creemos, eso va a ser así. Cuando usted y yo creemos en la palabra de Dios, eso va a ser así, porque Dios no es débil. Dios no es débil. Jesús no es débil. Y el enemigo quiere venir a la mente de las personas o de muchos a decirle que Jesús es débil, que Jesús fue débil yendo a la cruz, que Jesús fue débil por morir por ti y por mí, que Jesús fue débil por dejarse asesinar o dejarse robar y secuestrar y llevarlo a una cruz, a ser clavado, a ser castigado, a ser herido, a llevar todo el peso de culpa que nosotros queríamos, digamos, que nosotros no queríamos cargar, que nosotros no queríamos reconocer. Porque ese es el despertar, ese es el primer alumbramiento a nuestra mirada. Alguien murió por mí. Alguien murió por mí. Alguien murió por mí. Acompáñame a Isaías 53. Quiero hacer un énfasis allí. Quiero hacer énfasis allí porque he hecho énfasis en domingos anteriores en el Padre eterno y en el admirable consejero. Isaías 53, capítulo 53, versículo 5, dice: mas Él fue herido por nuestras rebeliones. Toda esta palabra, le aclaro, está dada antes de Cristo aparecer en escena. Antes de tan siquiera, me atrevo a decir, formarse la madera en que iba a ser colgado Jesucristo. Ya esta palabra estaba dada. Ya esta palabra estaba dada por Dios para su pueblo. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos ¿qué? La paz. Cayó sobre Él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. En el 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ¿en quién? En Cristo, el pecado de todos nosotros.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado, y su generación, fíjese ahora la fidelidad del Dios fuerte, ¿quién la contará? Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo, dice el Señor, justo a muchos, y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Por su sacrificio justificará a muchos. Jesús no fue por debilidad a la cruz, fue para justificarte a ti y a mí. Jesús no fue porque los demonios podían más que Él, fue para justificarte a ti y a mí. Jesús no se hizo hombre para justificar al infierno o para justificar al cielo. Jesús se hizo hombre para justificar a los hombres. Usted y yo tenemos que entender eso. Jesús se hizo carne para justificar esta carne. Jesús vino como el Hijo de Dios, como el perfecto, el mayor entre todos, y se hizo siervo para darle ejemplo a esta carne. Porque muchos queremos entonces ir a los dos extremos. O Jesús era el débil, Jesús no fue el que cumplió el propósito de mi Padre el vengador. Jesús no fue el que cumplió la palabra de venir a destruir las obras de oscuridad, porque pensaban que las obras de oscuridad era sencillamente la maldad que tenía la iglesia manifiesta, y no la muerte que había sido sembrada desde el principio, el pecado en ti y en mí, la muerte eterna que estaba sembrada en no ser sino pasajeros en esta tierra, errantes en esta tierra, sin propósito en esta tierra, sin principios, sin orden, sin alegría, sin paz en esta tierra. Y Dios quería traer el orden a la vida nuestra, y Dios hablaba de un orden específico, y Dios mostró ese orden específico porque envió a su Hijo Jesucristo a morir como un cordero. Y Jesús calla, Jesús no dice nada. Jesús entiende que tenía que ir a esa cruz, aun cuando podía borrar de la faz de la tierra a Satanás, a sus demonios y aún a los habitantes que estaban en contra de él o en contra de la palabra que él traía. Jesús no lo hizo, sino que llegó hasta lo último, al mayor sacrificio. Y dice que ese pago de sujetarse a muerte y a padecimiento fue para expiar por el pecado tuyo y mío. Esa expiación era para pagar el precio que nadie podía pagar por esta carne. Esta carne no es maldita. Esta carne es suya y mía, no la maldiga más. No siga pensando en que su carne es la mayor debilidad. Siga ahora véalo desde la visual donde Jesús llegó a mi vida para santificar esta carne, para santificar este cuerpo, para renovar la fuerza de estos huesos, para que las arrugas de este cuerpo no sean de fealdad, sino de inteligencia, de sabiduría, para que no sea una marca del tiempo, sino un poder de Dios manifiesto en mí, porque hay mayor sabiduría, hay experiencia y hay años de vida honrando al que me dio la vida. Porque hay años de experiencia dándole la gloria al que me da la experiencia. Porque hay años de satisfacción dándole la gloria al que me da la satisfacción. Eso es lo que viene a hacer Cristo. Eso es lo que vino a marcar a Jesús y a decir: mi Dios, el Dios que yo vengo a representar, mi Padre, es fuerte. Si hoy me hago débil ante el mundo, si hoy me hago débil ante el mismo Satanás, es para hacer fuerte a los herederos de esta promesa. Es para hacer fuerte a los que se llenen de fe por esta promesa. Es para hacer fuerte a los que tomen el pacto sagrado de mi Padre por esta promesa. Entonces empiezo a entender cómo en medio
de la circunstancia, la luz de Cristo, la fe en Jesús puede disipar la oscuridad, puede disipar las tinieblas, puede disipar lo que me angustia, puede disipar lo que me roba la paz, lo que atormenta mi mente, las voces que estoy escuchando. Las voces vengan de donde vengan, que no son buenas consejeras, que no traen paz, que no traen gozo. Entonces yo puedo determinar en mi vida mandar a callar esas voces, sin gritos. Tengo tiempo diciéndolo, no es por gritos, no es por escándalo, es por una posición de autoridad. Esa posición de autoridad Dios te la entregó. No la sigue esperando, iglesia, Dios te la entregó. El problema es que nos enredamos en esperarla cuando Dios nos la entregó. Dios nos la entregó en Cristo, iglesia. Dios nos la entregó desde el principio. Dios lo anunciaba desde el principio. Dios sembraba esta fe desde antes de que Jesús estuviera. Y la gente corría a esta fe, esperaba al Mesías. Y el esperar en el Mesías ya llenaba de esperanza, llenaba de gozo, llenaba de paz a una persona. Aún sin Cristo aparecer en la cruz, aún sin Cristo haber aparecido en escena, ya hacía salvo a alguien por esta esperanza de fe. ¿Cuánto más cuando las promesas se cumplen porque Cristo murió en la cruz? Porque Cristo fue sepultado con los ricos, porque Cristo fue la muestra más grande de cómo el Dios fuerte cumple su palabra. Aún cuando no estamos en la tierra, aún cuando morimos, Dios sigue cumpliendo su palabra contigo y conmigo. Aún sigue cumpliendo sus promesas con tus hijos, con tu familia. Aún cuando tú y yo partamos de esta tierra. Yo me quiero aferrar a ese Dios fuerte. Yo me quiero aferrar a ese Dios que es eterno y que me va a asegurar a mí, mi estadía aquí en la tierra va a ser de gozo y de paz. Y que aún cuando yo no esté, que no pueda ver y dar el consejo a mis hijos, mi Dios fuerte va a seguir llevando mi familia de la mano. Va a seguir llevando mi herencia de la mano. Va a seguir llevando mi legado de su mano. Va a seguir sembrando en mi casa. Va a seguir haciendo crecer a mis hijos. Va a seguir haciendo crecer a mis nietos. Va a seguir con mi empresa. Va a seguir al lado de todo lo que yo le entregué en sus manos. Amén, iglesia. Yo se lo tengo que dar a ese Dios fuerte. Yo se lo pongo en sus pies. Yo se lo pongo en sus manos. Se lo pongo en su cabeza, Señor, donde tú lo puedas tener, pero es tuyo. Yo te lo entrego, Padre, donde tú lo quieras llevar, donde tú lo puedas llevar, donde te plazca llevarlo, pero es tuyo. Esa es la posición que debemos tener nosotros, que Dios quiere de nosotros. Y Dios se encarga de encajar eso, de armar ese rompecabezas perfecto, de alinear esos hijos de manera que más nadie puede hacerlo. Sean 1, sean 3, sean 5. No sé cuántos hijos tiene, pero hay que buscar el consejo en Dios. De alinear a los padres, de alinear ese matrimonio en el lugar donde esté ese matrimonio. El domingo pasado les decía cómo Satanás siempre viene a decirnos a los oídos que ya desistas de eso, que lo entregues, que no sigas orando por ese problema, que no, porque está perdido, porque ya no tiene salida, porque ya la oscuridad está encima de eso y ya no hay salida. Y Dios nos dice hoy: es mentira. La oscuridad tiene un límite. La oscuridad tiene un fin. La oscuridad es perecedera. Mas mi amor, mi fuerza, mi eternidad es para siempre. Amén, iglesia. Quiero que me acompañe al Nuevo Testamento. Para seguir en esta línea del Dios fuerte, al libro de Marcos, o San Marcos, capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 26. San Marcos 14, 26. Después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, aquí ya está Jesús en escena y dice: todos os escandalizaréis de mí esta noche,
Pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Satanás pensó que al matar a Jesús haría la obra más grande de su vida para su reinado de tinieblas, pues la iglesia quedaría dividida y destruida. Jesús estaba claro en esta palabra. Escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Jesús estaba claro en que ir a la cruz podía ser el lugar de conflicto más grande entre el bien y el mal. Porque la iglesia, los que le acompañaban, los que habían creído en Él, los que habían visto milagros a través de sus manos, los que habían visto señales a través de sus palabras, los que habían visto una obra a través de su amor, iban a ser dispersos. Y Satanás sigue actuando así hoy. Satanás sigue viniendo a la cabeza de las familias. Satanás sigue haciéndolo directo al que tiene la mayor responsabilidad. Y el Señor me decía que necesitamos hacer un alto en nuestras vidas y entender que necesitamos pagar un precio, cubrir a las personas que de una u otra manera Dios ha puesto para bendecirnos. Dios puso padres en tu casa para que los honres, para que los honremos, para que los respetemos. Dios puso hermanos mayores para honrarlos y respetarlos. Dios puso un liderazgo para honrarlo y respetarlo. Dios ha puesto pastores para honrarlos y respetarlos. Pero la honra no es una pleitesía. La honra no es una sonrisa o solo un abrazo. La honra es escuchar. La honra, iglesia, es escuchar. La honra es prestar atención. Aunque muchas veces o parezca o sea descabellada, usted tiene que escuchar. Un hijo que escucha a su padre lo está honrando. Y no se trata de sentarse a oír nada más y que papá o mamá sean como las caricaturas que salen que tú te hablan por un lado y tu pensamiento está en otro sitio. Las palabras ni se entienden, sino escuchar es prestar atención. Por eso Dios quiere que nosotros oremos, porque Él quiere que le prestemos atención. Cuando usted se sienta a hablar con su padre, cuando usted se sienta a hablar con su madre, cuando usted se sienta a hablar con sus hijos, está honrando también esa posición que Dios le entregó como cabeza, como consejero. Y queremos hacer una honra afuera y queremos mostrar al mundo el amor de Cristo y queremos mostrar las obras que mi Señor Jesús puede hacer. Queremos mostrar el sacrificio que Jesucristo hizo por cada uno, pero no queremos honrar la casa. No queremos honrar a las personas que están a nuestro lado. No queremos honrar a la familia que Dios me dio.
No queremos honrar al padre, a la madre, no queremos honrar a los hijos, no queremos honrar al hermano, no queremos honrar al que está a mi lado. Y es un error, iglesia. Es el peor error que podemos estar cometiendo, porque vamos a seguir siendo un ejército infructuoso, un ejército sin frutos, un ejército que pelea con pocas fuerzas, un ejército que va de aquí a allá perdiendo soldados. Porque podemos hacer jornadas, podemos hacer evangelismo, podemos hacer presentaciones, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, pero al no estar nuestras bases de amor entre nosotros sólidas, entendidas, en cada camino, en cada espacio, se nos quedan 10, se nos caen 5, se pierden 4, se pierden 6. No, ¿y qué es el teatro? No, ¿y qué es esto? No, ¿y qué es aquello? No, es que esto. Es que no estamos cubriéndonos. Es que no estamos cubriéndonos. Es que no estamos orando los unos por los otros. Es que no estamos clamando a Dios, Señor, que las tinieblas que pueda haber en mí o en mi hermano sean disipadas por la luz de Cristo. Esa es la iglesia que Dios viene a buscar. Esa es la iglesia que Jesús viene a buscar. Y Dios me hablaba del Dios fuerte y me lleva a este pasaje inicial en Isaías y me lleva a este lugar de entendimiento en Jeremías y me aclara en este punto del Nuevo Testamento de que heriré al pastor y las ovejas serán dispersas, porque Satanás sigue con su misma estrategia. Satanás sigue con su misma estrategia. Y esto no es un discurso de consejería, es un discurso de entendimiento, es una palabra de fe, es una posición de entender, iglesia, de entender que solos no podemos, que necesito al que está a mi lado, pero que más allá de eso necesitamos tomar la posición de Jesús. ¿Y cómo yo la tomo? Pues sabiendo que Jesús venció. Pues entendiendo que Jesús no fue débil. Pues entendiendo que Jesús no está por debajo de los ángeles, que Jesús no está por debajo de los demonios, que Jesús no está por debajo de los brujos, que Jesús no está por debajo de ningún altar aquí en la tierra o que se haya hecho fuera de esta tierra. Jesús está por encima de todo eso. Jesús está sentado a la diestra del Dios fuerte. Jesús pagó el precio que el Dios fuerte le envió a hacer por ti y por mí. Jesús expió esta carne, Jesús pagó el pecado de esta carne y Jesús lleva esta carne ahora a un nivel de dominio, a un nivel de fortaleza, a un nivel de paz, a un nivel de gozo. Y yo quiero ese entendimiento. Entonces yo me lleno de esa fe y empiezo a clamar a Jesús, porque el que clama, el que busca, encuentra. Si usted busca a Jesús, usted se va a encontrar con Jesús. Si usted busca problemas, se va a encontrar con problemas. Pero entonces yo decido buscar a Jesús. Yo decido buscar a Jesús, así esté metido en la mina más profunda, allá en el Callao, donde sea. Usted decide buscar a Jesús. Y usted decide ser diferente en ese lugar. Usted decide ser diferente en el lugar más oscuro, en el lugar de tinieblas, en esa empresa, en ese departamento, en esa área, en el hogar más conflictivo. Usted decide buscar a Jesús y permitir que la luz de Cristo venga a disipar el problema que hay allí. ¿Por qué? Porque lo disipa en mí. Pero tengo que dejar de escuchar las voces que me dicen que Jesús es débil, que Jesús murió por debilidad. No murió por debilidad, murió por fortaleza. Murió por decisión para fortalecerte a ti y a mí. Murió por decisión para sanarte a ti y a mí. Murió por decisión para salvarte a ti y a mí, para perdonarte a ti y a mí. Oh, mi Señor. Cuando yo veo esto, iglesia, cuando se me revela esto, entiendo entonces que Satanás va a querer venir a mí a llenarme de voces ajenas, a decirme que Jesús es débil y a disiparte como padre para que no lleves adelante ese hogar, para que no críes a tus hijos, para que abandones a tu mujer, para que abandones el trabajo que estás haciendo, para que abandones ese ministerio, para que abandones ese cargo, para que abandones todo y salgas corriendo. ¿Y dónde te vas a enconchar?
Si a los 3 meses la tristeza y la apatía y el mismo, la misma oscuridad van a estar en creciente. ¿Por qué? Porque nos alejamos de la luz de Cristo. Y si no nos acercamos a Cristo, la oscuridad sí va a crecer. La violencia va a permanecer. Las maldiciones van a persistir. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? Entonces, como iglesia, no es en mis fuerzas. No es que yo le obligue a usted, es que usted tiene que amar al que está al lado suyo. No es una obligación, es una posición de entendimiento. Que cuando yo me acerco a Cristo, ya yo naturalmente voy a empezar a amar a otro. Cuando me acerco a Jesús, naturalmente voy a empezar a cambiar mi vida. Naturalmente. Si tenía mucha hambre, va a empezar a menguar esa hambre y va a haber una necesidad mayor ahora por escuchar de Dios. Si tenía sed, va a menguar esa sed y va a haber una necesidad ahora de escuchar de Dios. Va a haber sed de justicia. Si antes tenía sed de venganza, va a haber sed de justicia ahora. No la venganza mía, la justicia de Dios. La justicia de mi Padre, del Dios fuerte, pero que es lleno de sabiduría y de amor. Iglesia, por tanto tiempo, casi 6 años. Y muchos no han escuchado la palabra del pastor porque no hay una honra. Yo no estoy pidiendo a usted una ofrenda. No le estoy pidiendo a usted su tiempo en mi casa, no. No le estoy pidiendo que vaya a lavar mi carro. No le estoy pidiendo que vaya y me lleve comida a la casa, no. Estoy pidiendo que reconozca y que trabajemos juntos. Que escuche la voz de lo que Dios dice, de lo que Dios quiere. Porque cuando no honras a tu padre y a tu madre, no escuchas el consejo del Padre. Y yo no quiero seguir en el refrán de que cada quien aprende por sus propios golpes. ¿Por qué? ¿Por qué no aprendemos de lo que Dios nos dejó en la palabra? Y se nos van a evitar muchísimos problemas, muchísimos dolores, muchísimas lágrimas. Y no quiere decir con esto que hoy por hoy no podamos venir corriendo a los pies de Cristo a soltar todas esas lágrimas. No, venga a los pies de Cristo a soltar todas esas lágrimas por el tiempo que ha desperdiciado, por el tiempo que ha dejado en el olvido lo que Dios ha querido hacer contigo o conmigo. Pero por muchos años no se escuchó. Y digo en pasado ya porque es pasado. No se escuchó el consejo del pastor. No se escuchaba la voz de la predicación. Y siempre lo dije, y eso era algo el Señor marcándolo, y yo no lo sabía por qué. No me escuche a mí, escuche su palabra. O sea, si yo me pongo a hablar nada más de lo que me duele o de lo que me parece, sería un pastor que lanza a las ovejas por el despeñadero. Igual que otro pastor, evalúe la palabra del hombre de Dios con la palabra escrita. Evalúe la posición del hombre de Dios con la palabra escrita. Evalúe la fe del hombre de Dios con la fe escrita. Evalúe los frutos del hombre de Dios con los frutos que habla la palabra debe manifestar. Nunca les he dicho que sean borregos, porque esté aquí o esté en otro lugar, nunca debe ser un borrego, sino un oidor, pero no olvidadizo. Ahora, como pastor o como papá o como persona, no nos debemos frustrar. ¿Por qué? Porque tengo a alguien mayor que yo, que es el que sacia mi esperanza, que es el que sacia mis debilidades, que es el que sacia mi angustia, que es el que sacia mi posición de muchas veces soltar la toalla y decir ya, no puedo más. Usted le ha pasado hasta como padre, Señor, y con uno, no me imagino con 3. Tía Gloria y 3 varones, 4 varones. Como padres que tanto amamos, muchas veces decimos ya, ¿qué es esto? Pero Jesús está allí. Yo vencí para hacerte más que vencedor. ¿Por qué? Porque conmigo está el Dios fuerte. Y Jesús le decía,
pero después que haya resucitado, fíjese, les anuncia de que Satanás va a pretender dispersar. Satanás va a pretender o va a creer que ganó. Satanás va a creer que diciéndote todos los días que no sigas orando, que estás vencido, va a creer que ganó. Pero usted se va a parar aquí en la palabra que Jesús le dijo a los discípulos. Mi Señor resucitó, y lo dijo y lo hizo. Lo dijo y lo hizo, ¿por qué? Porque estaba respaldado por el Dios fuerte. Así que yo me pego a Jesucristo, yo me acerco a Jesucristo, yo me apego a Jesucristo. Yo no me voy a apegar a los bienes materiales. Yo no me voy a apegar a las riquezas. Yo no me voy a apegar a la promesa que me haya hecho un hombre o una mujer. Yo no me voy a apegar a la promesa del gobierno de turno. No me voy a apegar a la promesa del sistema de turno. Sea democrático, sea dictador, sea como sea, el sistema sigue siendo un sistema. No sigue siendo cosa de hombre. Sigue siendo invento de hombre. Yo me voy a apegar al sistema del cielo. Yo me voy a pegar al sistema donde Jesús murió por mí, donde mi fe ahora en Cristo me va a levantar, mi fe en Jesús me va a proveer, mi fe en Jesús me va a permitir, le va a dar fuerza a estas manos para trabajar, para bendecir el lugar donde estoy, para tener sabiduría y entendimiento y tomar decisiones correctas con mi familia, con mi trabajo, con mi empresa, con mi amistad, con el que tiene que estar cerca de mí, con el que tengo que alejarme. Eso me enseña Jesús, porque hay gente que tengo que tener lejos. Eso mismo me lo enseña Jesús. Hay gente que tengo que tener cerca. Si usted quiere ser bandolero, acérquese a los bandoleros, a los malandros. Si usted quiere ser malandro, conviva todo el tiempo con malandros. Si usted quiere ser drogadicto, conviva todo el tiempo con drogadictos. Porque no quiere decir que no nos acerquemos a dar una palabra, a bendecir. Pero no nos podemos quedar allí estacionados. No nos podemos quedar allí así como que jugando con el fuego. Amén, iglesia. Entonces el Dios fuerte levanta a Cristo y dice: iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, deja el orgullo, deja de tirártela de gallo de pelea, deja de estar buscando pleitos por aquí y por allá, y búscame a mí. Búscame a mí mientras puedo ser hallado, dice Jesús. Antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Pero él insistía. Jesús hablándonos siempre de humildad, de humildad, de humildad. De que no somos más fuertes que Dios. Como padres podemos ser más fuertes que los hijos. En fortaleza física quizás, porque hay hijos que son más testarudos que los padres. Pero ante Dios no vamos a ser fuertes. Ante Dios todos somos iguales. No en bajeza ni en debilidad. Iguales en su amor. Nos ve con delicadeza. Dios, a pesar de su fuerza, nos ve con delicadeza. Dios te ve como un vaso frágil. Dios te ve como ese pétalo de rosa o como ese roble plantado junto a corrientes, para que usted no se sienta tan fresa, hombre. Un roble plantado así junto a corrientes de agua viva. O mujer, ese pétalo, esa rosa. Así nos ve Dios. Así nos ve ese Dios fuerte. Satanás te ve destruido, te ve derrocado, te ve en oscuridad, en tinieblas, confundido. Y Dios te dice: envíe ya, envíe mi gloria, envíe mi poder, envíe mi autoridad, envíe mi dominio, envíe mi fortaleza que es en Cristo. Porque tú como hombre de carne necesitas fortalecerte con la fe en Jesús. Necesitamos fortalecernos con la fe en Jesús. Y no celebramos un mes de diciembre porque llegaron las hallacas, porque llegaron las hallacas sin alcaparras, sin aceitunas, sin tal cosa, pero hallacas están envueltas. No celebramos porque llegaron los cohetes o porque llegó el estreno. No sé cómo viene, pero sé que Cristo se está celebrando, que Cristo un día llegó a la tierra. Y así sea simbólico, yo tengo que entender que ese simbolismo me va a llevar a mí a todos los días clamar por esa llegada, agradecer por esa llegada, entender que esa llegada viene ahora a traer luz a mi vida y que tengo que hacerla manifiesta en mi corazón. Que no es simplemente que llegó un pesebre o que llegó a un lugar de Belén o que fue llevado de una manera magistral por una estrella a llenarle ese pesebre de riquezas. No,
viene a mi vida, viene a mi corazón cuando yo lo anhelo, cuando yo lo clamo, a cambiar y llenar mi vida de riquezas, a cambiar mi angustia en paz, a cambiar mi necesidad en bendición, a cambiar mi pobreza, mi tristeza en alegría y en gozo. Wow, iglesia, yo quiero ese niño, yo quiero ese Cristo, yo quiero ese Dios fuerte. Véalo como usted lo quiera ver. Yo quiero ese nombre en mi corazón. Yo quiero ese nombre, el nombre de Jesucristo en mi corazón. Yo quiero ese nombre escrito en el corazón de mis hijos. Yo quiero ese nombre escrito en el corazón de mi familia, de la familia de mi pareja, de la familia, porque son mi familia también. No lo vea tan lejano, son su familia. El que se casa con la familia. Así que deje de estar renegando de la familia de su esposa o de su esposo. Amén. Ríase para afuera y entiéndalo para adentro. Esa es su familia. Gracias, mi Señor. Entonces yo me agarro allí. Si mi Señor se entregó, si mi Señor pudo ir a la cruz y murió, fue porque tenía fe en el Dios fuerte. Fue porque tenía su esperanza puesta en que Dios lo iba a levantar de allí, en que Dios lo iba a resucitar de esa tumba, en que Dios lo iba a sacar no solo a divagar ahora como un zombie, sino a escribir la eternidad suya y mía. Oh Señor, yo me pego a esa eternidad. Yo me aferro a esa eternidad. Y el aferrarme a esa eternidad me pone a mí ahora en un nivel de fe donde veo todos los problemas como Dios los ve, chiquitico. Donde empiezas a ver esos problemas grandes, esas dificultades grandes, esa falta de caucho, esa falta de batería, esa abundancia de delincuencia, lo empiezo a ver como pequeño. Porque Jesús está conmigo y eso tiene que menguar. Y el que te viene a robar tiene que huir por 7. Si vino por 1, por 7 tiene que huir. Y es más, tú lo vas a bendecir antes de que salga corriendo. Le vas a decir, cambia tu vida. Hay una manera mejor de vivir. Hay una manera sincera de ser alguien útil aquí en la tierra y que tengas un propósito eterno. Así que suelta lo que estás haciendo. Y ahí usted empieza por el Espíritu Santo a hablar y hablar y hablar. Y esa persona ya deja de huir, ya deja de estar en las tinieblas y empieza a pasar a esa luz. Amén, iglesia. Pero tenemos que escuchar al liderazgo. Vuelvo al principio. Porque Satanás va a seguir atacando a las cabezas. Y no es que tenga 7 cabezas la iglesia, no empiece con esos temas. Escuche, honre al que tiene un consejo. Jóvenes, honren a ese anciano o a ese líder. Vea que la vida de ese anciano, cuando lo regaña usted, bueno, ha pasado por 50 años antes que tú. 50 años antes que tú. Valora esa edad, valora esa experiencia. Y cuando te paras a escuchar, Dios te va a hablar. Porque si la persona lo hace con sinceridad, bajo la dirección de Dios, Dios te va a hablar. Y si no viene de parte de Dios, bueno, tú vas a tomar lo bueno y desechar lo malo. Pero si sabes que no viene de parte de Dios es porque estás entendido en lo que Dios quiere. Entonces no puedes ser ligero en buscar o dejando de buscar el entendimiento que Dios nos da. ¿Usted me está entendiendo? No es un trabalengua. O sea, si yo estoy claro en lo que Dios quiere para mí, yo puedo escuchar a fulano, mengano, a tal y saber lo que es de parte de Dios y lo que no. Usted me está entendiendo. Pero mi posición es bendecirlo. Si mi posición es bendecirlo, a usted algo le va a caer. A usted algo bueno le va a caer. Y lo mejor de esto es que a mí, como persona, como individuo, me va a ir bien. Porque hay gente que siembra espinas y espera rosas. Empieza a sembrar rosas. Y aunque haya algunas espinas en esas rosas, seguirá siendo hermoso todo. Seguirá viendo sonrisas. Seguirá alegrándose esa esposa. Usted ve con todas las espinitas y se alegra. Se alegra, se alegra. Y aun cuando se pinche con esa rosa, se alegra. ¿Por qué? Porque hubo un detalle de parte suya. Porque hubo
una honra de parte suya, porque hubo un recuerdo de parte suya, porque hubo algo que honra el amor que dice, que muestra el amor que dice. Amén, iglesia. Póngase sobre sus pies. Usted se da cuenta que el pastor no todo el tiempo es grito. No, yo no soy gritón. Gracias a Dios. Cuando Dios permite, por su voluntad. Pero hoy está hablando de un despertar consciente. Porque muchas veces esperamos que sea el Espíritu Santo que nos revuelque y nos ponga de aquí para allá y lo voltee y lo tumbe. Pero Dios está esperando es un cambio consciente, inteligente, que usted medite y diga: Señor, yo necesito cambiar. Pero para cambiar necesito de Jesús. Para cambiar tú dejaste algo mejor que yo, que es Jesucristo. Y mostraste ese cambio con hechos, porque Él vino, murió y resucitó. Y sigue siendo gracias a ti, pero Él lo hizo. Y si tú dices que Él es el camino, yo quiero ese camino. Yo voy a seguir ese camino. Y sé que, iglesia, cuando empieces a experimentar el camino en Cristo, vas a ver cambios. Si no, ni te invitaría. Si no, ni te diría: bueno, pruébalo. Pero eso sí corresponde a que usted ponga ese grano de arena, a que usted ponga esa semilla de fe, a que usted dé ese paso de decir: Señor, yo estoy aquí. Por muchos años lo he hecho a mi manera, pero hoy quiero que sea la tuya. Y de aquí en adelante, que sea tu fe la que me inspire, que sea tu palabra, tus promesas la que me afirmen, la que afirmen mi corazón del lugar donde estoy, y que sea tu eternidad la que siga escribiendo mi futuro.